Muchas gracias. Un cordial saludo a todos los asistentes, a la representación del Ministerio de Justicia, a los encargados de la Dirección de Registros Públicos, a todos los registradores que nos están acompañando aquí presencialmente y la sorpresa de la cifra de quienes nos están acompañando desde el sistema digital, desde el mundo al que rápidamente nos hemos adaptado, nos hemos acostumbrado a tener este mundo híbrido, ¿verdad? Me corresponde el honor de ser el inicio, de ser quien les haga la apertura, y la conferencia que me propusieron, que me sugirieron dictar, tiene que ver con una de las áreas de especialización en las que yo trabajo constantemente, el ámbito de la relación de normas internacionales con el ámbito de normativa interna, especialmente interesada, en mi caso concreto, en las normas que afectan a materia de derechos humanos, protección de la persona, en distintas dimensiones concretas. Entonces, me han dicho además que me daban un tiempo extenso, no los acostumbrados 15 o 20 minutos de presentación. Quiero confirmar que esto es así. Yo he entendido, puedo extenderme por 40 minutos, así que voy a hacerlo. Y el esquema de lo que pretendo conversar, realmente compartir con ustedes algunas ideas que me parece que muchos a lo mejor ya las conocen, por lo que puede resultar que parte de lo que les cuento ya lo sabían y no estoy abriendo la sorpresa para nadie. Pero la idea sería entonces recorrer estos 4 puntos: el ejercicio ético de la función pública, las medidas de lucha contra la corrupción, recomendaciones específicas sobre integridad pública y unas reflexiones finales que van a comprender, forman parte de mis temas, mis inquietudes, lo que yo constantemente investigo y dicto en distintos programas, ya sea de pregrado o de posgrado, en distintas actividades académicas en general. Entonces, empezamos con una aproximación al factor que nos preocupa ahora mismo de manera acuciante a nivel internacional. Esta es la última data, es el índice de países frágiles. Pueden observar que en la lista se encuentra el Perú, pero ven en la lista los países que han incrementado su ranking de fragilidad. Y Perú está entre los más destacados. También está Estados Unidos, no es una sorpresa, porque este ranking de fragilidad mide distintos indicadores internos: funcionamiento de diferentes instituciones, calidad democrática, Estado de Derecho, cosas que todos conocemos, porque a fin de cuentas todos estamos constantemente trabajando con esos parámetros, porque ustedes operan dentro de una institución que da garantía del funcionamiento democrático del Estado y asegura el cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Tenemos una percepción de que tenemos algún tipo de problema. El Estado de Derecho está aparentemente garantizado en muchas partes del mundo, pero la percepción que tiene la ciudadanía es que no vive dentro de un modelo verdaderamente democrático. Aquí ven algunos de los indicadores. Nos dice la cifra que 6 billones de personas viven dentro de un modelo en el que hay rule of law. Esto significa Estado de Derecho y aparentemente estamos en una buena senda, en un buen camino. Los países que tienen un color azulado son países que han mejorado, que tienen una proyección de crecimiento en ranking de calidad democrática y Estado de Derecho. Entre ellos está el Perú. Los que ven en rojo o en color rosado son países que están mal, que están bajando en su estándar de protección de derechos, de calidad democrática, de funcionamiento de las distintas instituciones. El Perú está bien, aparentemente está dentro de los de color celeste, y esto significa que tiene una proyección de crecimiento, no sé si lo captan, dice la cifra 0 a entre 0 y un 2% ha mejorado el Perú, que va varios años, casi 8, en bajada, en indicadores negativos. Sin embargo,
la percepción que tiene la población es que Perú tiene una ratio de corrupción muy alta. Dice, en realidad, el equipo de Transparencia Internacional, que es una gran red de organizaciones de vigilancia a los estándares que tenemos en materia de gestión pública, lucha contra la corrupción, nos dice que efectivamente ha medido los indicadores y Perú tiene una mala proyección. La percepción que tiene la ciudadanía en general es la que ven ahí abajo. Perú ocupa el puesto 115 entre 140 países en los que se ha medido la percepción de corrupción en el año 2022, que es el último del que tenemos cifras. Esto significa que aunque en las mediciones internas el Estado peruano aparentemente está haciendo bien las cosas, la percepción que tiene la ciudadanía es negativa. Y es negativa sobre todo porque tienen una sensación de que todavía no se controlan determinados indicadores de gestión eficaz en los que se percibe que efectivamente el impacto de la corrupción es alto. Países líderes de los que siempre están en verde, en excelencia, en esa tabla, en el punto extremo derecho, son países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega. Tienen un puntaje casi del 100%. Su ciudadanía tiene una percepción de que en ese territorio aparentemente casi no hay actos de corrupción. Hay muchos estudios con distintos parámetros. Uno muy bonito, que me parece bastante gráfico, es el que han hecho alrededor de las instalaciones de las Naciones Unidas en Nueva York. Los funcionarios de la ONU, representantes de cada uno de los 193 países, tienen un estatus casi de diplomático. Entonces, cuando se trasladan a las oficinas de las Naciones Unidas, pueden hacerlo en un vehículo propio. Si lo dejan mal aparcado, no le pasa nada, les suelen poner una amonestación, pero se la levantan. Curiosamente, los países que están en verde nunca dejan que les pongan amonestación y si se la ponen porque han aparcado mal por una urgencia, siempre pagan la multa. No van a dejar que cuando están en una representación de su estado fuera del territorio e incluso aunque están exonerados formalmente, no tendrían por qué hacer el pago, lo van a hacer porque para ellos es una cuestión ética. Forma parte del parámetro de integridad con el que realizan su función incluso cuando están fuera de su territorio. Llevan con ellos esa categoría de responsabilidad de funcionario que tienen en cualquier momento. Deberíamos estar pensando, a lo mejor es que les vigilarían, es que igual se va a saber. La verdad es que no, probablemente esa información de si han dejado mal aparcado el vehículo no va a salir de las dependencias de la Municipalidad de Nueva York, que es quien les ha puesto la multa. Entonces, realmente tenemos un pequeño problema porque en el caso concreto de la corrupción, fíjense, hay factores de oferta y factores de demanda. Los factores que afectan a la demanda, porque es efectivamente requerida, son aspectos que tienen que ver con regulación, con autorizaciones administrativas, burocracia, características internas de algunos de los mecanismos tributarios que permiten que efectivamente haya una manipulación, ciertas decisiones de gasto interno dentro de estructura pública, provisión de bienes y servicios a precios inferiores a los del mercado. Y entre los factores que afectan a la oferta de actos de corrupción se encuentra pues una cierta tradición burocrática, el nivel de salario en el sector público, sistema de sanciones que es ineficaz muchas veces, controles institucionales muy individualizados, falta de transparencia en alguna de las reglas, leyes y procesos internos y el ejemplo dado por quienes están en la cabeza, que se equivale a que como el de la cabeza se comporten los demás. Estas son percepciones. La realidad es que es muy difícil medir los datos de corrupción, saber cuánto impacta. Lo que tenemos son estimaciones de la percepción que tiene la ciudadanía en relación a la corrupción. Se pueden tomar medidas para reducir la corrupción, pero la lucha contra ella
no puede verse independientemente de la necesidad de reformar las estructuras del Estado. Si hay una percepción de corrupción, de donde primero tenemos que erradicarla es de la estructura de tipo público, sabiendo que en paralelo hay mecanismos de corrupción dentro de las estructuras privadas. Indudablemente el Estado es un terreno fértil para la mala gestión y para la gestión ineficaz, que apertura efectivamente el problema de corrupción. Para el ciudadano peruano, hace ya varios años, por lo menos 20, que se hacen encuestas y la encuesta nacional de percepción de la corrupción coloca siempre a este como uno de los principales problemas del Perú. En esta encuesta del año 2022, que es la última que tenemos, la corrupción es el segundo problema, siendo el tema de seguridad ciudadana la primera inquietud. Pero quizás es más interesante saber lo que percibe el ciudadano cuando le preguntan, ¿crees que la situación de seguridad va a mejorar? La respuesta es que sí. En los próximos 5 años, casi siempre consideran que efectivamente la situación de inseguridad o el desempleo va a mejorar. Pero a la pregunta sobre corrupción, la respuesta es negativa. Creen que en los siguientes 5 años los ratios de corrupción van a seguir siendo los mismos. Y esto es lo que tenemos que hacer. El problema de una mala gestión en el ámbito público, también en el privado, pero estamos hablando en una estructura del Estado y por tanto vamos a prestar principal atención a ese sector. Lo que tenemos que hacer es abrir el camino para que efectivamente las instituciones sean sólidas, para que en ellas se trabaje con parámetros de justicia, de buen funcionamiento, para erradicar esas malas praxis que están a veces consolidadas, incluso porque uno no sabe que están equivocadas, que están mal, que hay que quitarlas. El indicador número 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo sé que ustedes han visto el título de su actividad académica, la generación del valor público en los servicios registrales al 2030. Transformación constante del registro. La fecha 2030 no es casual, no está colocada ahí porque resultó una cifra bonita, como todos creíamos que era bonito el 2020, y resultó que no. El 2030 tiene otro sentido, es que Perú está dentro de un grandísimo programa de actualización, yo diría global, ese gran programa de actualización que ha lanzado la ONU con la colaboración de muchísimos otros actores. Cuando pensamos en la Agenda 2030, en los 17 ODS que la construyen, tenemos que pensar que esto no es algo que nos hayan impuesto unos burócratas desde las oficinas centrales de Nueva York o de Ginebra, sino que se trata de una propuesta de trabajo construida con la colaboración de muchísimos actores públicos, privados, civiles, religiosos, económicos, culturales. La agenda es enormemente transversal y lo que viene a hacer es utiliza los elementos que ya conocemos, los insumos que ya existían y trata de construir con ellos algo positivo, prestando atención a aquellos que son problemas más urgentes, ya sean los que afectan al planeta como ecosistema en el que vive el mundo o los que afectan a la calidad del desarrollo económico para hacer que verdaderamente no deje a nadie atrás. Entonces, cuando me han pedido que hablara de estándares internacionales en materia de gestión pública, asumo que, al igual que muchas veces mis alumnos, cuando me preguntan por qué no tenemos eficaz intervención cuando se desencadena un conflicto, hace 2 días les hablaba sobre la situación en la Franja de Gaza. Otras veces me preguntan por qué no conseguimos frenar una guerra como la que está en marcha en el territorio ucraniano. Pues lo que respondo siempre es que dentro de la estructura de los organismos internacionales no hay ninguna varita mágica, no hay ningún instrumento que resuelva instantáneamente el problema que pueden tener las distintas estructuras organizativas, instituciones
de cada uno de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Pero sí tiene alguna receta, sí tiene algún buen consejo y puede ser interesante, ahí es en donde los estándares puede tener algún sentido, que podamos escuchar y que podamos ver de qué nos están hablando. He comenzado con un término que nos asusta un poco, como es el de la palabra corrupción. Y seguramente han dicho, la doctora Mosquera nos va a reñir. No es mi intención, lo que quiero es demostrar lo que ya hemos hecho y evidenciarles que estamos en un buen camino, un camino que es positivo y que si seguimos por él, me parece que tenemos la mejor mano para ganar este póker. ¿Qué es lo que ya tenemos? Y ahí entro al segundo punto. En el primero les he dejado, este es un tema global, este es un tema urgente, no podemos avanzar en los objetivos si no estamos todos y no se puede lograr el equilibrio entre actividad económica, actividad ambiental, factores de globalización que todos sabemos estamos dentro de una estructura de vida global. No podemos trabajar solos, tenemos que trabajar de la mano con todos los otros operadores jurídicos que están dentro de nuestro entorno. Por tanto, sabiendo que ya tenemos ese elemento guía que es la Agenda 2030, debemos recordar que se construyó con base a insumos que ya estaban vivos, que ya teníamos presentes. Y uno de los insumos más interesantes que ha tenido ya hace 2 días, se ha cumplido el 20 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. 20 años de un instrumento universal para trabajar con un problema transnacional como es la corrupción. Pero yo he querido remontarme para que entiendan el origen del problema y sobre todo para que entiendan y descubran algo que muchas veces percibimos como un problema singular y realmente no lo es. La corrupción no es solo un problema en un país americano. La corrupción es un problema en todo el mundo. Realmente es un problema global. Y como lo era, tomaron cartas en el asunto en los años 90, con las primeras percepciones cambiantes sobre la corrupción, justamente en el contexto en que ubiquen ahí el fin de la Guerra Fría, ubiquen el fortalecimiento democrático, transición democrática en gran parte del mundo, en el sureste asiático, en los países de la zona de influencia soviética, en todo el continente latinoamericano, prácticamente se produce en los 90 una transición, un fortalecimiento, una situación democrática con altos y bajos, episodios en distintos países no son unificados, pero indudable los 90 nos presenta un escenario distinto en donde casi todos los países se convierten, al menos formalmente, en democracias. Esto significa que como uno de los parámetros de la vida democrática es la prensa libre, a partir de ese momento, actividades opacas de corrupción que existían desde antiguo comienzan a ser más conocidas. Se empieza a informar mucho más. Hay prensa libre. ¿Y qué les digo ahora? Que no solo hay prensa libre, sino que hay prensa, media y digitalidad automática para todo lo que se haga que puede ser retransmitido en tiempo, en vivo y en directo de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Todos sabemos que las redes ahora están constantemente informando, de manera que es mucho más difícil, aparentemente, cometer alguno de esos actos. Se consolida, por tanto, el formato de gobierno democrático y eso obliga a colocar una serie de exigencias, una serie de estándares que diríamos que en paralelo van con una importante globalización económica de las muchas que ya hemos tenido. Hubo globalización en distintas épocas de la historia remota, pero la que ahora vemos, en la que vivimos, es la última etapa de una globalización que inicia en los años 90. Seguro han escuchado del consenso de Washington, el liberalismo y un fortalecimiento de redes de cooperación económica a nivel global, y es ahí en donde nos encontramos que los episodios de prácticas de corrupción que eran infrecuentes, menores, eran internos, se convierten en transnacionales, con empresas que efectivamente trabajan
en todas partes del mundo y se encuentran con problemas, efectivamente, de gestión y de eficacia en su trabajo cuando operan en otro lugar. Quizás Estados Unidos es el que ha marcado la clave en este caso concreto con su ley Foreign Corrupt Practice Act. Estados Unidos legisla muy pocas veces, casi siempre trabaja con la interpretación que dictan los magistrados, pero en esa oportunidad fue necesario dictar una ley para que tuviera eficacia para todas las empresas estadounidenses que operaban en el extranjero. Esa norma colocó un ranking de calidad de funcionamiento interno de las empresas que probablemente ha servido, ha inspirado luego a otros indicadores de control, de transparencia en la gestión económica de las empresas para niveles de organizaciones internacionales de distinto tipo. Se inicia, por tanto, en esa fecha del año fines de los 80, una ruta supranacional para vigilar temas de corrupción. Y aquí es importante colocar el escenario en el contexto geográfico latinoamericano. Les he dicho 20 años de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, pero en realidad el pistoletazo de salida lo dio América Latina justamente con esta primera actividad en el año 94. La cumbre de las Américas en Miami, y claro, porque Estados Unidos tiene mucho negocio con América Latina, desde Miami se gestan muchas de esas redes de colaboración, pero en esa reunión los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina expresan su malestar respecto a cómo la corrupción está convirtiéndose en un problema transnacional, expresando como parte de un plan de acción que la corrupción en sectores público y privado debilita la democracia, socava la legitimidad de los gobiernos e instituciones. La modernización del Estado, en proceso en el que nos encontrábamos en los 90, que incluya la desregulación, la privatización, la simplificación de procedimientos gubernamentales, reduce las oportunidades de corrupción. En una democracia, todos los aspectos de la administración pública deben ser transparentes y estar abiertos al escrutinio público. Deben estar disponibles para que todos sepan lo que está sucediendo, no sé si en tiempo real, pero tengan la posibilidad de tener información sobre esos elementos. Se inicia entonces, en esos años finales de la década de los 90, la ruta de regulación supranacional en esta materia, que es la que nos va a llevar a los indicadores, a esos estándares con los que ahora, a nivel de recomendaciones, podemos estar trabajando para entender cómo luchar contra una ineficaz gestión pública. Miren las normas, resolución 3514 de la ONU, preocupación, primera, una medida así de mínima alerta, preocupación por ciertas prácticas corruptas llevadas a cabo por empresas transnacionales. En el 96, Convención Interamericana contra la Corrupción. La cumbre de Miami del 94 no quedó en saco roto, inmediatamente se convirtió en un instrumento vinculante. Para los estados firmantes, esa convención se convirtió en el parámetro de trabajo interno para colocar reglas de vigilancia dentro de sus distintos sectores nacionales. La Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción es el primer gran tratado de lucha contra la corrupción que tenemos en el mundo, varios años anterior a la Convención de Naciones Unidas. Luego, la ONU, en paralelo, va trabajando medidas contra la corrupción, declaración de lucha contra la corrupción y el soborno, y coloca en el paralelo histórico la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. Seguro, en algún momento en su trabajo han recibido alguna nota, informe, recomendación, acompañamiento técnico de la OCDE, especialmente desde el año 2018. Perú está con un programa país desde 2017 para incorporarse, para adherirse como Estado miembro de la OCDE. ¿Quiénes forman la OCDE? Pues un equipo de países que tienen una economía saneada, que tienen una ratio de fortalecimiento democrático básico. Están casi todos los países de la estructura de la Unión Europea, también está Estados Unidos, está México, está Chile.
¿Y por qué nos interesa? ¿Por qué le interesa a Perú estar ahí? Por varias razones. Una, porque es un grupo de países que tienen buena economía y con la que, si formamos parte del grupo, podemos abrir redes de colaboración económica. Es como un macro acuerdo económico, pero eso sí, es un acuerdo ventajoso e interesante, pero que tiene unas exigencias. Y esas exigencias pasan por adaptar las reglas de trabajo de distintos sectores, pero especialmente aquellos que son sectores que tienen un contacto directo con el mundo económico, véase la SBS, véase la SUNAT, véase todos los operadores legales dentro de la Administración de Justicia, tienen que adherir. Perú está en el proceso de adherirse a las distintas convenciones que llevan vivas desde el 97. La OCDE es una institución que trabaja desde esa etapa final de los 90 y que, por tanto, tiene un largo recorrido. Sus países miembros hace mucho que han adaptado su sistema de trabajo a las reglas de esa organización. Perú está en ello, pero quiero que se queden con la referencia de la OCDE, porque de ella voy después a tomar alguno de esas recomendaciones y sugerencias que me parece son, a día de hoy, las más operativas, las que tienen mejor aplicabilidad concreta al caso peruano. Después de esa indicación de los 96, 97, en el 99 tenemos una modificación, esto dentro de la estructura equivalente a la OEA en Europa, un gran macro proceso de actualización de las normas de derecho penal y civil que tiene que ver con corrupción y otro tipo de delitos afines. Es decir, en Europa, recién hace 23 años, que han actualizado su marco normativo interno para colocar estándares de protección en tema de lucha contra la corrupción. En el 2000, Naciones Unidas se pone las pilas para justamente alinear con aquellas normas que ya tiene la OCDE y la estructura de la OEA y también el Consejo de Europa. Se convoca la Cumbre de las Américas en el 2001 en una propuesta que nace de esa convocatoria. Se crea un órgano de vigilancia, un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, conocido como MESISIC. El MESISIC es el órgano de vigilancia que hace que los 35 países miembros de la OEA, potenciales signatarios de la Convención Interamericana, adapten su ordenamiento interno a las reglas que nacen de esa norma internacional. Es decir, un mecanismo para que no se olviden, para que no se despisten de lo que se comprometieron a cumplir 5 años antes, en el 96. En paralelo, en esa misma Cumbre de las Américas, se convoca primero en Buenos Aires y la cumbre se traslada a Canadá y deciden que tienen que fortalecer no solo las redes económicas, también el trabajo interno de calidad democrática del Estado. Y la fecha la recordarán, el 11 de septiembre del 2001, mientras las Torres Gemelas eran derrumbadas, estaban en la OEA, en su sesión plenaria, ratificando la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, que se convierte a partir de ese momento en el test de calidad democrático de los países de la OEA. Es decir, que ya tenemos bastante normativa. Tenemos de Naciones Unidas, tenemos de la OEA, tenemos los estándares de la OCDE que nos interesan desde 2017. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues lo que siempre hay que hacer con las normas internacionales. Ellas solitas no tienen magia, no sirven de mucho. Pueden estar ahí colocadas en el anaquel de la Oficina de Relaciones Internacionales en Torre Tagle y nadie las conoce. Sí, las que los han ratificado, los embajadores y diplomáticos que han estado en las distintas conferencias, en las distintas cumbres internacionales de las Américas, pero nadie más. Y la clave es que quien las tiene que conocer son ustedes, los operadores jurídicos a los que la norma está destinada. Por eso yo no puedo sino agradecer enormemente que hayan tenido a bien incorporar en el panel de ponentes del día de hoy personas que trabajamos desde el mundo académico y que lo que ofrecemos es una aproximación de lo teórico y lo práctico, aclarando, espero lograr aclarar algunas dudas y ofrecer, eso sí, también algunos consejos
que puedan ser útiles, que puedan ser prácticos. Por tanto, si al derecho internacional lo dejamos simplemente en la etapa de ratificación de un tratado, por muy bonito que sea, el título del tratado puede ser Carta Interamericana Democrático Social que garantice la estabilidad laboral de todas las personas del mundo. Le pueden poner el nombre que quieran, pero si no la materializamos, resulta que al final, por muy bonito que sea su nombre, no tendrá ningún tipo de eficacia. De manera que es esencial iniciar el proceso de recepción interna de esas obligaciones internacionales que nos comprometemos a cumplir. Y aquí lo que quiero es mostrarles muy brevemente, en realidad he tratado de destacar las acciones más significativas, un poco para que vean que Perú está por un muy buen camino. No piensen que todo está pendiente de hacer. La verdad es que se ha hecho mucho. Fíjense, creación de juzgados anticorrupción fue la primera. Plan nacional para reformar la administración de justicia. Plan de lucha contra la corrupción, y estamos recién en 2007. Comisión de alto nivel anticorrupción, la CAN, famosa, que sigue operando. Plan bicentenario, lanzado en el 2010, con la intención justamente de fortalecer el Estado democrático, índices de descentralización y lucha contra la corrupción. No sé si todos los elementos del plan bicentenario se han logrado cumplir, pero lo cierto es que fue destacable que hubiera esa propuesta y que estuviera en marcha durante esos 11 años en que estuvo vigente. Código de Ética de la Función Pública, desde el año 2002. Ley que incorpora penas de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos, algo que antes no existía, no pasaba nada si un funcionario era corrupto. Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos de cohecho activo transnacional. Todo esto es muy penal. Indudablemente, los penalistas han tenido en estos últimos 15, 20 años un trabajo enorme en toda esta materia, que es la rama de un penal económico que ha crecido enormemente, como muy bien sabemos, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, gracias al doctor Percy García. Todo esto, en realidad, es el asentamiento de normativa internacional dentro del orden interno, que es a donde tiene que llegar, porque son jueces, fiscales, operadores nacionales peruanos los que tienen que vigilar lo que suceda con todo este tipo de prácticas en el orden interno. Modificaciones en el Código Procesal, Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, trabajo técnico de la Comisión para adaptar normas de sistema de gestión antisoborno, las reglas ISO dentro del orden peruano, Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, medidas que fortalecen la integridad pública y lucha contra la corrupción, resolución para aprobar el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el Poder Judicial, 2018, y la última, que les destaco, en 2021, la Contraloría General de la República toma la competencia para recibir y ejercer control, fiscalización y sanción respecto a declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y funcionarios públicos. Sabemos que Contraloría es un órgano ya casi centenario, pero ha tenido un gran desarrollo justamente en estos últimos años para adquirir esa función, de realizar esa función de vigilancia tan esencial en esta materia. Por tanto, tenemos mucho avanzado y gran cantidad de estas acciones se han concretado en colaboración con la CEPLAN, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Región de América Latina. Se han concretado sistemas de implementación de esos mecanismos de vigilancia y coordinación. Y ahí ven, alguno de esos, el plan nacional es bastante extenso y tiene indicadores hacia el 2030, justo coinciden con la agenda, pero conscientes de que alguno de esos indicadores a lo mejor se tardaba un poquito más en alcanzar, lo que han hecho es proyectar el cumplimiento del plan al 2030 y al 2050, sabiendo que efectivamente algunos de estos eran indicadores a los que teníamos que apuntar con más largo recorrido. Me gusta que vean la proyección. Políticas de Estado, coordinadas desde un plan estratégico, que está alineado con la Agenda 2030, los ODS y sus indicadores,
ahí les actualizo. Este es el tema de su conferencia, de su reunión 21ª, generación de valor público en los servicios registrales al 2030. Ustedes están alineados justamente con esto que el Sistema Nacional, con coordinación del ACEPLAN, está preparando. ¿Y quién participa para lograr que todo esto sea exitoso? Pues la verdad es que si solo se implican ustedes, la realidad es que tenemos pocas manos. No sé cuántos registradores públicos veo conectados, a 1.400, era la cifra que vi antes, pero incluso si son 2.000, me voy a lanzar a la estimación, seguirán siendo pocos, porque Perú tiene mucho más de 35 millones de habitantes, de manera que atender las necesidades de inscripciones, de vigilancia, con solo ese número de funcionarios es escaso. De manera que para lograr los indicadores, ven ahí quién está, están los medios de comunicación, está la sociedad civil, es decir, todos los ciudadanos cuando van a trabajar, a realizar acciones en vigilancia, todos tienen que estar interesados en que se respeten las reglas. El sector privado y el mundo académico. Esta es la idea de cómo trabajamos los ODS, es con la colaboración de todos. Si solo va uno, no se logra. Si van todos en equipo y alineados con un planteamiento común, es mucho más eficaz y la probabilidad de éxito, esperemos, será mayor. Ese plan estratégico, como les decía, tiene complementada la visión de desarrollo 2030 con una visión de Perú al 2050. Y tiene aspiraciones muy interesantes, pero destacan estos 5 pilares: desarrollo de igualdad, gestión sostenible de los recursos naturales en un país que tiene muchos recursos naturales, desarrollo sostenible con empleo digno en armonía con la naturaleza, y ahí todo lo que tiene que ver con la minería, las actividades extractivas necesitan de equilibrio, sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre de temor y violencia, es el indicador 4, y un Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Ahí están ustedes, en Estado eficiente, transparente, descentralizado, que atiende a todos. Es una proyección muy importante de ese plan estratégico en el que ahora está inserto Perú y que les animo a revisar. La CEPLAN tiene una gran cantidad de documentación en donde se explica, se desarrolla, se detallan los distintos parámetros de aplicación de ese plan a cada uno de los sectores económicos, administrativos, social, que tienen que interactuar con este gran proceso de desarrollo nacional hacia el 2050. Específica de esas proyecciones, quiero que vean en la número 4 lo que se nos destaca. Para el 2050 se espera que Perú esté colocado entre los 20 países más democráticos del mundo. En 2018, la ratio de homicidios fue 7,6 por 100.000 habitantes y se espera que para el 2050 la ratio sea de solo 2 homicidios por 100.000 habitantes. La corrupción en 2020 colocó a Perú en el puesto 139 de 209 países analizados. Yo les actualizo la data. Está en el 101 de 180 países analizados en 2023, porque muchos países no han querido actualizar la información porque saben que están con ratios de corrupción muy graves. Esto significa que de 100 posibles puntos sacamos 36. Estamos muy por debajo del aprobado en la materia. Así que eso es un sector en donde efectivamente hay que mejorar mucho. Y en cuanto a efectividad gubernamental, quiere que se mejore, que se suban 20 posiciones. Estamos 121 de 209 países medidos en 2020. Esto significa que hay que liderar la calidad y ese progreso para que efectivamente el Perú alcance todos los parámetros y proyecciones que tiene ese plan de desarrollo al 2050, significa que todos tienen que estar ahí. ¿Y quiénes tienen que estar? Bueno, pues todos ustedes, porque son desde el sector que desempeñan, son líderes y tienen que tener esa capacidad para que efectivamente puedan llevar a cabo una eficaz gestión pública. La OCDE, aquí retomo el protagonismo de esta estructura, no porque
Naciones Unidas no sea de mi agrado o porque con la OEA no tenga afinidad. Lo cierto es que no. Me interesa mucho cualquiera de esas otras dos organizaciones internacionales, pero en este caso concreto, la OCDE, por la circunstancia de que el Perú, como les decía, desde 2017 ha hecho como política de Estado el propósito de adherirse a los instrumentos normativos que tiene la OCDE, ha trabajado muchos sectores desde el ámbito interno. Hay información consolidada, por ejemplo, en materia tributaria, en materia de salud, en materia de funcionamiento de organismos del Estado peruano, para trasladarles esa información a la OCDE, como les digo, en ese proceso en que estamos de intento de incorporarnos a la organización. Por tanto, se trata de data bastante buena, data de muy buena calidad que han preparado distintos operadores internos, distintas estructuras de funcionamiento orgánico del Estado peruano. Por esa razón, me permito recomendarles, tomar como guía las recomendaciones que la OCDE específicamente le ha dado al Perú, porque son las más actuales y porque, como digo, son hechas a medida, porque nosotros le hemos contado nuestro problema, la OCDE nos ha dicho cuál podría ser la solución. De manera que por ahí tienen, esto es la interpretación general que hace la OCDE, toda mejora en la calidad de gestión pública tiene que pasar por esos indicadores. Tiene que haber un sistema, no puede ser arbitrario. La SUNAR de Perú, Lima, no puede hacer una cosa distinta de la SUNAR Perú Piura o la SUNAR de Tacna. Tienen que estar unificadas, tienen que tener un mismo sistema. Todo lo que se implemente tiene que ser explicado. Por tanto, debe haber una clara cultura de gestión pública que todos los que trabajan juntos deben conocer y compartir. Y en tercer lugar, tiene que haber consecuencias. Si no pasa nada, si es irrelevante hacerlo bien o hacerlo mal, pues a nadie le va a interesar hacerlo bien. Una función pública, profesional, competente y eficaz es un factor fundamental para fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Con confianza del ciudadano ganamos estabilidad, ganamos tranquilidad, eliminamos conflictividad social. Les recordaré este punto al punto de cierre porque forma parte de alguna de mis reflexiones. Entonces, ¿qué nos recomienda la OCDE? Algunas interesantes, a lo mejor algunas ya las conocen. Ir más allá de los requisitos mínimos, priorizar el interés público, la adhesión a los valores del servicio público, una cultura abierta que facilite y recompense el aprendizaje organizacional y fomente la buena gobernanza. Es decir, trabajar bien. Incluir estándares de integridad en el sistema legal y en las políticas organizacionales, códigos de conducta, códigos de ética. Creo que sí saben, al final les diré dónde está su código de conducta. ¿Para qué? Para aclarar expectativas y servir como base para investigaciones y sanciones disciplinarias, administrativas, civiles o de otro tipo, cuando corresponda. Tenemos que saber qué consecuencia tiene esa mala praxis que haya tenido el funcionario de turno. Y luego hay que establecer procedimientos claros y proporcionados para ayudar a prevenir violación de las normas de integridad pública y gestionar conflictos de intereses reales o potenciales, anticipándonos incluso a los problemas que puedan existir. Y todo eso comunicando valores, estándares dentro de este sector concreto para que todos los que trabajan dentro de la organización sepan qué se les está pidiendo. Los pasos son muy básicos. 4. Líderes imparciales, seleccionados a través de criterio de mérito, transparencia y responsabilidad, con un mandato claro, unas competencias y condiciones específicas de función y, por supuesto, desarrollando liderazgo. Lo más evidente es que uno aprende de su superior, aprende de quien desarrolla con él la función de mentoría, de manera que el jefe influye enormemente en cómo se van a desempeñar posteriormente los otros trabajadores. Pregunta, ¿Perú está aplicando ya estas reglas? ¿Está trabajando con estos indicadores? ¿Hay algo hecho? Sí. Quizás lo más destacado de todos estos mecanismos de recomendaciones que nacen de la OCDE son las
dentro de la Política Nacional de Integridad hay una acción que crea las oficinas de integridad institucional. Son una específica recomendación que ha hecho la OCDE para toda la estructura administrativa dentro del sector público peruano. Yo aquí les coloco lo que es de la investigación que estoy realizando sobre este tema. Se presenta una de esas investigaciones el próximo martes, específicamente. Tiene que ver con cómo están funcionando estas oficinas de integridad institucional en la realidad. En el papel están súper bien, muy bonitas, todas perfectas. Todas se han implementado, sabemos quién es el funcionario designado, la directiva que las ha aprobado está ahí, es de 2019, pero en la práctica, en la realidad, de facto, no sabemos qué función tienen. La persona que tiene el cargo de encargado de oficina de integridad institucional no sabe qué tiene que hacer. La delegación de tareas no se ha hecho correctamente. Segundo, los requisitos para ser oficial de integridad en esa directiva del 2019 no son exactamente iguales a los que nos había dado la OCDE. Entonces, tenemos una norma, decimos que es la norma de aplicación de las indicaciones que nos ha dado la Organización para Desarrollo y Cooperación Económico, pero en la práctica la norma no dice lo mismo que nos han mandado, por lo que se genera efectivamente un problema en la recepción interna de esa norma. Tercer problema, la relación que tienen estas oficinas con la Secretaría de Integridad Pública Central. No la tienen, por tanto no pueden reportar y lo más importante que les dije, tiene que haber un sistema, se tiene que informar y tiene que tener consecuencias. Si yo no puedo informar, la verdad es que nunca va a haber ninguna consecuencia cuando alguno de estos oficiales encuentre algún elemento de ineficaz gestión o gestión poco ética. Y tampoco tenemos establecidos sistemas de medición. No sabemos cómo prevenir los episodios de mala praxis de gestión pública que puedan aparecer. De manera que hemos avanzado, hemos seguido la guía de las recomendaciones que nos dan estos parámetros internacionales, ya sea porque hemos actualizado nuestro ordenamiento, hemos seguido las directrices de consejo de un organismo como la OCDE. Estamos bien, pero todavía tenemos que seguir mejorando. Todavía hay cosas en las que efectivamente este sistema está atrapado. Servir es otro buen ejemplo. Lo paso rápidamente, pero tiene un modelo de toma de decisiones éticas que está poniendo en práctica en muchos sectores en este momento, describiendo, analizando y reflexionando y aclarando qué consecuencia tiene. Lamentablemente, Servir todavía no tiene un número suficiente de personal que pueda realizar las labores de vigilancia adecuadas dentro de todos los organismos que tienen en coordinación con él la función de vigilancia. De manera que estamos, pero como digo, tenemos que seguir impulsando todos estos indicadores. Y en paralelo, esta es la meta a la que la SUNAR ha llegado y tiene que ver justamente con cómo se han aterrizado todas esas métricas, todas esas indicaciones y recomendaciones específicamente en el contexto de trabajo de esta institución prestigiosa, valiosa y sumamente importante para dar seguridad, para funcionamiento de la calidad democrática del Estado. Necesitamos tener seguridad jurídica como la que ofrece Registros Públicos. Se aprobó en este año 2023 un Código de Ética y Conducta del Servidor Público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. No sé cuántos lo han revisado, no sé cuántos le han echado ya un ojo al contenido de este código ético. Yo que soy bastante chismosa y me he interesado, y mucho más cuando estoy justamente invitada a participar, veo que hay una conducta incompatible. Fíjense, el código dice que una de las misiones del funcionario de la SUNAR es brindar calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. Es decir, que sea un funcionario eficaz. Y como parámetro de conducta incompatible con la eficacia, nos dice el código aprobado este año, que si el servidor que se desempeña en las instancias de calificación registral de la SUNAR
no rectifica de oficio los asientos registrales donde haya advertido la existencia de errores materiales o de concepto que pudiera generar la denegatoria del título objeto de calificación, está mostrando una conducta incompatible con el estándar ético que se le exige. ¿Esto es real? ¿Es posible que cada vez que encuentren la partida con error procedan a poder corregirla? Fíjense, hace ya muchos años Huntington decía que no hay nada más lamentable que una administración desordenada e ineficaz. Lo siguiente más lamentable es una organización administrativa muy eficaz, pero que está enquistada, que no consigue ser operativa. No vamos a cometer el error de crear tanta reglamentación, vigilar tanto al operador jurídico que luego en la práctica no pueda trabajar libremente. Les animo a que revisen su código. Es importante que sepan qué exigencias les están colocando ahora mismo para su funcionamiento laboral. Y mis reflexiones finales. Factores estructurales. Indudablemente, aquí hay una famosa frase: la corrupción puede ser entendida como una llanta que se queda atascada en la arena y que no puede avanzar. Es así muchas veces. Por razón de una eficacia, de un mal funcionamiento del sistema, lo que queríamos hacer gestionando la creación de una empresa, una institución, una inscripción, no funciona porque tenemos demasiados trámites, es esa llanta que se quedó atascada en la arena. Pero la verdad es que hay muchos países en donde la ratio de corrupción es alta y los negocios siguen adelante. La mejor red de telefonía del mundo está en Afganistán y no creo que haya sido por el camino normal, sino por una ruta indirecta y por las necesidades que tenía el ejército estadounidense de tener buena señal para identificar dónde estaban escondidos los talibanes en ese momento. De manera que a veces la corrupción resulta que se convierte en el aceite que engrana y que permite que las cosas avancen. Y esto es algo que el sector económico conoce. El sector económico sabe, incluso cuando crea riesgos para el establecimiento de una nueva empresa, tiene que calcular cuánto va a ser lo que cueste hacer las gestiones por la ruta correcta y por la ruta indirecta. Si sale ventajoso, bueno, pues no me voy a hacer más problemas. Sé que puedo ir por la ruta indirecta. Por tanto, podríamos decir que incluso en términos económicos puede no ser rentable tenerlo todo tan ordenado, tan bien preparado. Pero fíjense, el inmenso factor es el de la percepción de la desigualdad. ¿Por qué la población ciudadana tiene una percepción no sé cómo decir, pero se sienten en desazón porque creen que la corrupción realmente es el problema más grande que están enfrentando? La seguridad ciudadana es gravísima, el problema del desempleo también, pero corrupción se coloca siempre en la ratio de forma elevada. Lo que me parece que provoca la percepción sobre la corrupción es que la corrupción acrecenta la brecha de desigualdad. No lo percibimos, pero realmente quien tiene la posibilidad de encontrar la solución de sus problemas, incluso aunque sea por esa ruta indirecta de llanta aceitada, es alguien que está en una capa de estructura social ventajosa. Quienes no están en esa capa de estructura social ventajosa siempre van a percibir que están excluidos y que efectivamente para ellos no alcanzó el funcionamiento del organigrama del Estado, la calidad democrática y la igualdad y valores económicos. Perú ha mejorado muchísimo en todas las ratios de lucha contra la pobreza, la desnutrición, la mejora económica, pero hay un gran sector de la población peruana que eso no lo ve, no lo percibe y sienten que siguen excluidos. Fíjense, hay dos elementos del comportamiento humano que harán incompatible, que harán imposible que nos podamos entender. Quienes están en el punto álgido, porque son los exitosos, conocen el funcionamiento del sistema y siempre van a ser capaces de salir adelante, pueden generar una percepción enorme de soberbia. Son los meritócratas, ellos llegaron, ellos resuelven todo y aunque sea por una ruta indirecta, van a salir adelante. En ellos se genera una sensación de soberbia. Y quienes están excluidos porque no saben cómo llegar ni siquiera por la ruta indirecta, necesariamente van a desarrollar una sensación de rechazo, de exclusión. Son marginados, son excluidos. Y entre la exclusión y la soberbia no hay posibilidad
El resentimiento que genera esa exclusión no se puede entender nunca con la soberbia. Y un país como el Perú, que tiene una brecha de desigualdad tan grande, necesita crear puentes de colaboración. Ese puente lo crean las instituciones públicas. No es responsabilidad de una institución privada establecer puentes entre los exitosos y los marginados. Eso le corresponde a la estructura pública. Por eso en ella es en donde tenemos que lograr la excelencia en la atención, en el cuidado, en la vigilancia. Probablemente el sector económico no le importe si hay demasiada ética, corrupción o cómo funcione la institución, porque al final pueden encontrar cómo puentearla. Pero al ciudadano de a pie le debemos esa responsabilidad ética, porque sin ella él va a sentir todavía más desconfianza y la brecha de desigualdad será en todo punto imposible resolverla. Y esa brecha de desigualdad, ustedes son conscientes lo que genera. Genera conflictividad social y genera imposibilidad de entender y de resolver los problemas y la actividad económica del día a día del Estado. De manera que sí es importante, sí tenemos que luchar para que todos entiendan que estamos trabajando bien, que estamos haciendo responsablemente nuestro trabajo, que lo hacemos de forma ética, que nos preocupamos de todos. Esa es una labor importante porque lo otro nos hace percibir que las instituciones no nos protegen y que el derecho, fíjense qué distinto es rule of law y rule by law. Claro que tenemos muchas normas, pero si se quedan ahí simplemente en la letra y no se cumplen, pues nadie va a tener la percepción de que está dentro de un estado de derecho. Para el mercado, para la economía, puede no ser relevante, pero para el ciudadano que sufre las consecuencias, efectivamente se convierte en algo absolutamente vital y esencial. La democracia es la clave, pero la democracia no puede dejar atrás a nadie. El lema de los ODS es Leave no one behind. Y yo creo que eso es lo que todos tenemos que pensar. Tenemos que trabajar responsablemente para que todos perciban que estamos realizando buena función, buena gestión pública y que esa brecha enorme de desigualdad se vaya cortando poco a poco. Esas son mis reflexiones finales. La idea es trabajar todos juntos porque los ODS y el 17 sobre todo así nos lo piden. Muchas gracias.